Bueno, si nadie más, queridos y queridas, me temo que con 2, 4, 6, 7 votos ganó Locke, pero por amplio margen. De cualquier manera puedo introducir algo de la discusión de la tradición romántica, si les parece bien. Les invito también si tienen tiempo este viernes, vamos a tener una reunión de grupos de investigación. Como seguramente ya saben, porque seguramente ya les dije, yo coordino junto con Ana María Martínez de la Escalera un seminario de investigación de la facultad que se llama Alteridad y Exclusiones, y es un seminario que tiene una historia muy larga, ¿no? Y además, como grupo de investigación, participamos en un proyecto PAPIT junto con un proyecto de retórica que coordina Gerardo Ramírez Vidal, que trabaja en filológicas y que fue pues discípulo de Elena Beristain, ¿no? Hemos tenido relaciones con ellos desde hace mucho tiempo y ahora tenemos este proyecto colectivo. PAPIT se llama Retórica y Filosofía en los Estudios del Discurso. Entonces, precisamente la sesión del viernes va a ser una sesión de lectura de los textos de Nietzsche, de estos mismos textos que hemos estado trabajando en nuestras reuniones. Me gustaría, si pueden asistir, que tuvieran ustedes otras lecturas, particularmente la lectura de la tradición retórica, desde la disciplina retórica, que es la de Gerardo, y bueno, y también la lectura de quien fue mi maestra, que es Ana María Martínez de la Escalera, ¿no? Y de todos los miembros del seminario. Entonces, les voy a compartir aquí en la página del grupo el vínculo del Zoom y están todas y todos invitadísimos, ¿no? Este viernes a las 11:30. Ok, espero que puedan, ¿no? Porque yo sé que ustedes tienen clases y tienen sus horarios llenos y todo lo demás, pero creo que va a ser una sesión muy padre. A las 11:30, de 11:30 a 1:30, el viernes. Entonces, y bueno, y como siempre, también en los proyectos de investigación están abiertos y están invitadas, ¿no? A participar. Entonces, aquí voy a poner 11:30. Y entonces vamos a seguir la semana que viene con la lectura de Locke. Consíganse el ensayo sobre el entendimiento humano y el libro tercero se llama De las palabras. Es el que vamos a leer algunos fragmentos. Dejen ver si tengo versión digital del ensayo, pero seguramente se consigue. Bueno, eso. Y por otra parte, les doy gracias por enviarme sus trabajos, quienes los pusieron en el Classroom. Para la semana que viene se los entrego. Bueno, se los regreso con comentarios. Entre mañana y pasado voy a poner una segunda sugerencia de trabajo, de tarea para la evaluación. Creo que esta vez, y por la complejidad de los textos que leímos, les voy a pedir un reporte de lectura de el texto de Foucault, La verdad y las formas jurídicas, o del texto de Paul de Man, o si ustedes prefieren, de cualquiera de los textos de Nietzsche también, ¿no? Un simple reporte de lectura de 4 cuartillas, y ese sería el segundo trabajo para evaluar, y al final del curso, la última sesión, voy a pedir el último, y ya con eso evalúo. Bueno, si no hay más comentarios, entonces si quieren por hoy terminamos la sesión. Bueno, yo sí tenía fragmentos, pero no sé. A ver, sí. Es que nada más me salió una duda en lo que estábamos esperando como a regresar después del receso.
No sé dónde quedó. Dice, bueno, en la página 6 dice, ¿no? Que la palabra en el de Nietzsche, Ujú. en Verdad y Mentira, dice que la palabra fenómeno encierra muchas seducciones, por lo que en lo posible procuro evitarla, puesto que no es cierto que la esencia de las cosas se manifieste en el mundo empírico. Aquí también, pues ya habíamos hablado mucho de esto, ¿no? Pero me puse a pensar em, que toda esta cuestión de que la verdad, pues, es el efecto del discurso, ¿no? Tiene que ver muchísimo más bien como si conseguimos a las cosas en el sentido del cómo son, cómo queremos que sean o cómo nos lo parecen, en lugar de lo que son, ¿no? O sea, como en que sí sería como la esencia, ¿no? Que sí sería como esta abstracción universal, ¿no? Y por ejemplo, me pongo a pensar en ciertas performatividades que hay, ¿no? En el discurso, que se espera, ¿no? Que haya una esencia de hombre, ¿no? Que haya una esencia de mujer y que por lo tanto actúen de ciertas formas, que se relacionen de ciertas formas. Como que aquí sería como el discurso y como el lenguaje opera, ¿no? Y como que pareciera que al describir a estas personas, al describir como sus funciones en el sentido de su esencia, ¿no? Porque muchas veces escuchan cosas muy ridículas, ¿no? Como por ejemplo, pues que los hombres son más fuertes, por lo tanto tienen que ser los que procuran a la mujer, ¿no? Cosas así. Pero pues no es tan ridículo cuando realmente lo piensas dentro de este paradigma, ¿no? O sea, como que sí funciona eh, por estas preconcepciones, ¿no? Que tenemos como de las cosas y no nos ponemos a pensar en que solamente es eso, no solamente es un discurso, o sea, pero no sé si lo estoy entendiendo mal, en el No, sentido de que las cosas, o sea, en el lenguaje las cosas no son de forma ontológica, ¿no? Sino de forma, eh, pues eso, ¿no? Como con estas cargas políticas e históricas y culturales, ¿no? claro, no, lo estás entendiendo muy bien. Precisamente la historia occidental, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado. Pero la historia del pensamiento falogocéntrico dependería de esta producción de figuras. En el caso que tú estás trabajando de la oposición masculino-femenino, que ha asignado ciertos significados a lo masculino y ciertos otros a lo femenino, y por oposición, y que además ha traspolado, por ejemplo, de una cierta eh, concentración de la fuerza física en los cuerpos masculinos, ¿no? En los cuerpos con genitales masculinos o masculinamente sexuados, vamos a decir, esto derivó en la fuerza del pensamiento y en la fuerza, y entonces las mujeres se describieron así o se caracterizaron como el sexo débil, ¿no? En distintos discursos, y esto se ha ido modificando. Claro que el concepto de hombre y el concepto de mujer han ido modificándose históricamente, ¿no? Adquirido nuevos significados, valoraciones, etcétera, pero toda la construcción de la división sexual del trabajo, de los trabajos en general de las esferas de la acción y de las esferas del pensamiento, descansa en estas figuras, que son figuras, si le hacemos caso a Nietzsche, pero que producen este tipo de relaciones. Entonces sí, claro que desde el punto de vista del burdo sentido común resulta ridículo, ¿no? Pensar en la debilidad de los cuerpos de las mujeres o de los cuerpos feminizados, pero por otra parte, pues a esas asociaciones, vamos a decir, han estado sujetos los cuerpos de las mujeres en Occidente durante la historia de Occidente. Y bueno, y hay violencias hacia los cuerpos de las mujeres también en otras culturas. Nada más habría que tener el cuidado de ver de qué manera allí se estructuran las áreas, vamos a decir, de la actividad, de la política, en fin. Sí, dime, Suriel, sí, el bello sexo, como vamos a ver en Locke, ¿no? Sí, justo, es que quiero como apuntar algo que leí no es en el ay, ¿cómo se llama este texto de Judith Butler? No es en su texto más famoso, ahorita no me acuerdo de su nombre, es en un paper que hizo después, en el que apunta que lo importante del concepto mujer y la performatividad de mujer no es como
ser mujer. O sea, es más bien lo importante es por qué es importante hacer la diferencia en primer lugar. No, o sea, que eso es realmente lo que determina como los papeles, ¿no? Que asumimos, ya sea como mujer o como homosexual o como lo que sea, ¿no? O sea, no es tanto como, pues ya está esta diferencia, sino es más bien por qué quieres diferenciarlo en primer lugar, ¿no? Entonces, como que me acordé de eso y también, pues sí, ¿no? Como que si nos ponemos a pensar realmente, como empezar a cuestionar este uso del lenguaje y el entendimiento del lenguaje que ya tenemos, ¿no? Pues parece como muy extraño, ¿no? Como mencionábamos hace rato, ¿no? Que pues pones en cuestión todas las creencias, ¿no? Y creencias muy fuertes. Porque sí, o sea, por qué es tan importante diferenciar estas cosas? O sea, porque en el sentido ontológico, como mencioné antes, o sea, que pensábamos que así funcionaba el lenguaje, ¿no? O sea, pues hay una palabra para esto que está diferenciado y pues así. Pero no, o sea, si ya tenemos esto como intermedio, ¿no? Pues resulta como más difícil porque es importante diferenciar estas cosas, ¿no? Pero no sé, como que aquí también habría que poner unos límites, ¿no? O sea, también, es que no sé, como que hay siempre como una intención, no necesariamente de dominación, pero sí hay una intención o más bien, ¿cuál sería esa intención de separar y de diferenciar a las demás cosas, ¿no? O sea, al nombrarlas y al cargarlas con esas formas y metáforas y significaciones y atributos que son para nosotros y no tanto de las cosas, eh, pues, ¿qué implicaciones tiene eso, no? O sea, esa sería mi duda. Claro, o sea, hay muchos problemas aquí en lo que tú estás mencionando. Uno primero sería el de la pregunta ontológica, ¿no? La pregunta por el ser, que desde la deconstrucción de Derrida es una pregunta que habría que evitar porque forzosamente remite a un origen, ¿no? A un origen único o a un origen último que es metafísico, pero que además produce estas oposiciones jerarquizadas. El problema no es el pensamiento en oposiciones, que quién sabe por qué en Occidente así se ha estructurado el pensamiento, ¿no? El problema es que estas oposiciones producen relaciones jerárquicas, relaciones políticas jerarquizadas, relaciones de dominación, que son las que a mi entender habría que poner en cuestión y a las que habría que resistir. Ahora, estaba pensando yo en que salió en no la clase anterior, sino la antepasada, en este curso, que incluso en la explicación de Foucault, cuando Foucault dice que todas estas pasiones bajas, ¿no? Son las que Nietzsche sostiene que orientan la producción de sentido, la producción figurativa de sentido, pues eso sería tan cuestionable como pensar que los valores tradicionales que Nietzsche pone en cuestión orientan también las relaciones humanas. Es decir, pues tampoco, también hay un peligro en decir que de la necesidad de distanciarse de lo otro, ¿no? Surgen todas las relaciones. Y estaba pensando en un par de textos que yo les recomiendo para someterlos a crítica, pero también por interesantes, que escribió en algún momento Levi Strauss, en dos distintos momentos, por petición de la ONU. El primero se llama Raza y Cultura. El libro se llama Raza y Cultura, ¿no? Total que la ONU, después de la Segunda Guerra, en primer lugar, y después del 68 en segundo lugar, le pide a Levi Strauss que escriba un par de conferencias para criticar el racismo, para poner en cuestión el racismo. Y en una de estas conferencias sostiene Levi Strauss desde la etnología en la que él trabaja, estructural, que en todas las culturas, y él estuvo trabajando en el Amazonas y ¿no? en otras culturas, que lo que se presenta, vamos a decir, a nivel de las afecciones frente a los otros pueblos, frente a las otras comunidades, frente a los otros humanos, es un sentimiento de miedo, de rechazo, etcétera, ¿no? Y ese sería el fundamento del rechazo a lo otro, a lo diferente, etcétera, del racismo. Además de sostener, claro, Levi Strauss, que el racismo y ya de esto desde el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado, no tiene un fundamento científico,
O sea, la teoría de las razas no se sostiene científicamente, de tal manera que no habría razas, si no es que pensemos que las razas están producidas por el discurso de sentido común, donde desde luego sí las hay y desde luego opera, ¿no? Y opera en el sentido de exclusión. Pero bueno, además de proponer esto, sostiene lo otro, como si se propusiera, ahí sí, una especie de naturaleza humana donde solo hay inversión de los valores y de los fundamentos, ¿no? Tan peligroso me parece decir que las relaciones humanas están construidas a partir de la piedad hacia el otro, ¿no? De la empatía, etcétera, como decir que están construidas únicamente a partir de estas pasiones bajas. O sea, más bien en lo que habría que hacer énfasis, pienso yo, es en que están construidas, ¿no? Y que por lo tanto son modificables. Y ahí sí habría que pelear, creo yo, ¿no? Hay que luchar en contra de las dominaciones y en contra de las violencias extremas, pero sabiendo que pues hay producción de sentido y esta no es necesaria, ¿no? O sea, hay relaciones y eso sí le podemos aprender a Nietzsche, ¿no? Lo único que hay son relaciones históricamente producidas y por lo tanto modificables. Bueno, larga respuesta. Déjenme ponerles aquí, entonces, para quienes están, la lectura que sigue. No tengo cursivas, entonces ese es el título, ¿no? Libro 3. Para el texto de Paul de Man se llama, ahorita se los escribo aquí, la epistemología de la metáfora. Y el libro en el que aparece, o una de las compilaciones de sus textos, se llama La ideología estética. Todo esto está en el programa está ahí en la página del Classroom, pero bueno, para que lo tengan aquí presente. Bueno, pues entonces ahora sí, nos vemos en la facultad la semana que viene.